Buen día para todos. El día de hoy estaremos realizando el desarrollo de la actividad número 1 del curso Neurociencia Cognitiva, en el cual junto a mis compañeras Luisa Fernanda Draga, Mayerly Cangrejo, Jessica Paola Carvajal y quienes habla Lenauri Romero, buscaremos dar amplitud acerca de lo que es la percepción y los conceptos de transducción, procesamiento subcortical, corteza y procesamiento cerebral, y también los tipos de agnosis. Bienvenidos. Podemos iniciar diciendo que son muchos los supuestos teóricos que se han referido a la percepción, pero en esta oportunidad haremos referencia a lo expresado por Melgarejo 1994, quien afirma que la percepción es el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos, entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. Transducción es el proceso mediante el cual nuestros sentidos transmiten los estímulos a la parte cerebral. Los sentidos. Los sentidos son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Cada uno de ellos juega un papel importante en la transducción. ¿Por qué? Porque mediante estos es donde los estímulos que nosotros percibimos del exterior entran en nuestro organismo y son depositados en nuestro cerebro dependiendo al lóbulo correspondiente de cada uno. Asimismo, estos hacen que a su vez podamos relacionarnos de una mejor manera. La visión, como muy bien sabemos, sirve para observar todo lo que pasa a nuestro alrededor. El olfato es mediante el cual nuestro cerebro recibe los estímulos de los olores agradables o desagradables que podemos tener a diario. El tacto es aquel que nos permite lograr los cambios de temperatura, el cual nos permite también tener la sensación de las estructuras. El oído es mediante el cual nos entra la información, ya sea mediante el habla, mediante la música, y llega hasta nuestro cerebro y es procesado la información en nuestro cerebro y transportado al resto de nuestro cuerpo. Y el gusto es aquel que nos ayuda con todos los alimentos que consumimos a diario. Hablemos sobre el procesamiento subcortical. El adjetivo subcortical se aplica para todas las estructuras cerebrales ubicadas debajo de la corteza cerebral, siendo estas esenciales para muchísimas funciones que incluyen el procesamiento sensorial, la regulación del estado de ánimo, el aprendizaje, la memoria y la regulación motora. El cerebro humano se divide en dos categorías amplias: las estructuras corticales y subcorticales. En esta ocasión hablaremos de las estructuras subcorticales. El área subcortical está conformado por el diencéfalo, glándula pituitaria o hipófisis, estructuras límbicas y núcleos basales. El diencéfalo es una estructura con mitades simétricas ubicadas en la porción caudal del prosencéfalo. Está conformada por el epitálamo, tálamo, subtálamo, metatálamo e hipocampo. Esta estructura juega un rol de suma importancia en cuanto al procesamiento de la información sensitiva que proviene de todas las vías sensitivas ascendentes, en las cuales viajan a la corteza cerebral, a excepción de las vías olfativas. También juega un papel clave en el control autónomo. La función principal de la hipófisis es la producción de hormonas que regulan muchas funciones en los procesos vitales, como el metabolismo, el crecimiento, la maduración sexual, la reproducción, presión sanguínea, entre otras. Está conformada por dos lóbulos, el anterior o adenohipófisis o el posterior neurohipófisis.
El sistema límbico es considerado el epicentro de la expresión emocional y del comportamiento. Sus funciones son comer, conmemorar, comportarse, reproducción sexual e instintos maternos y excitación sexual. Este es capaz de completar estas actividades a través de conexiones complejas que se crean con otros sistemas cerebrales. Y está compuesto por componente cortical y subcortical. El componente cortical comprende el neocórtex, la corteza orbitofrontal, el hipocampo, la corteza insular y los giros singular, subcalloso y parahipocampal. Y el componente subcortical, por otro lado, incluye la amígdala cerebral, el bulbo olfatorio, los núcleos septales, el hipotálamo y los núcleos anterior y dorsomedial del tálamo. Por último, encontramos los ganglios basales o núcleos basales. Son un grupo de estructuras que se encuentran en la profundidad de la sustancia blanca del encéfalo. Forman una parte del sistema motor extrapiramidal y trabajan en conjunto con los sistemas piramidal y límbico. Está conformado por el núcleo caudado, putamen, globo pálido, estructuras relacionadas funcionalmente como el subtalámico y la sustancia negra. La corteza cerebral se divide en áreas sensitiva, motoras y de asociación. Estas son importantes y significativas para los procesos de aprendizaje e influyen en las funciones mentales básicas y superiores. Ahora bien, el área asociativa se divide en corteza límbica, corteza prefrontal, corteza occipito-temporoparietal. La corteza o área sensorial se divide en la corteza de nuestros sentidos: gustativa, olfativa, somatosensorial, táctil, visual, del movimiento o vestibular. Finalmente, la corteza o área motora se divide en corteza primaria y corteza premotora. Lesiones asociadas al área asociativa: alteración en el comportamiento, signos de agnosias y de afasias, lesión en habilidades del lenguaje, comunicativas y socioemocionales, incluso prácticas. Alteraciones que podemos ver reflejadas en las áreas sensoriales. Alteraciones en los canales gustativo, olfativo, auditivo, del movimiento, vestibulares y de coordinación y equilibrio. Seguidamente, en las áreas motoras podemos ver alteraciones y lesiones que afectan el área motora grande y pequeña del cuerpo, como por ejemplo lesiones en miembro inferior, superior e incluso en el habla. Y lesiones muy importantes en procesos como escribir y todo lo que tiene que ver con los movimientos motores finos. El procesamiento cerebral tiene 3 divisiones según la teoría de modularidad propuesta por Fodor en 1983. Primero, el procesamiento de entrada localizado en las áreas sensoriales cerebrales, resultado de la integración de los sentidos y órganos receptores. Segundo, el procesamiento central, situado en las áreas asociativas del cerebro en relación a las funciones cognitivas como razonamiento, lenguaje, comportamiento, praxis, entre otras. Tercero y último, procesamiento de salida, situadas en las áreas motoras relacionadas con las áreas de planeación e ideación de los movimientos del cuerpo. Se le denomina agnosias a la falla o a la incapacidad que se presenta a la hora de identificar o reconocer un estímulo sensorial. Dichas fallas no están atribuidas a déficits, a deterioros cognitivos, a afasias o a la falta de familiaridad que se tenga previamente con el estímulo. Las agnosias se pueden dividir en 2 clases, que son las agnosias aperceptivas y las asociativas, siendo las agnosias aperceptivas aquella incapacidad para percibir y dar significado a una imagen a raíz de haberse presentado lesiones en el hemisferio derecho, lo que impide reconocer figuras geométricas, caras u objetos. Y las asociativas hacen referencia a la incapacidad para dar un correcto significado a los estímulos visuales. Las agnosias se dividen en agnosias visuales, auditivas, somatosensoriales y olfatorias. A continuación hablaremos un poco de cada una de ellas.
Las agnosias visuales consisten en la dificultad para reconocer de manera visual objetos de otras categorías relacionadas como personas, objetos o colores, cuando la agudeza visual y el seguimiento están lo suficientemente conservados, así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. En pantalla les dejo las principales características de las agnosias visuales. Dentro de las agnosias visuales podemos hacer mención a la simultagnosia, que es la incapacidad de percibir más de un objeto a la vez. O también podemos decir que es la incapacidad de unir detalles de un mismo entorno o panorama, por decirlo así. También mencionaremos a la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer y distinguir rostros, ya sea de familiares o amigos cercanos. Y podemos decir que quien la padece no es capaz de distinguir rasgos diferenciadores en los rostros de algunas personas o de las personas en general, sino que los percibe de manera igualitaria, o sea, no distinguen rasgos faciales en las personas o incluso en ellos mismos. Y por último, la acromatopsia, que es la incapacidad de reconocer y distinguir colores. Las agnosias visuales se definen como una dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales a causa de lesiones del lóbulo temporal. Dentro de ellas tenemos la amusia, que es el trastorno también denominado amusia sensorial, que es un déficit adquirido que afecta a la capacidad para el reconocimiento de las características de la música, como el tono, el ritmo de la melodía. También tenemos la agnosia para los sonidos, que es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales. Para las personas que padecen agnosia para los sonidos, estas son incapaces de discernir entre un sonido y otro, es decir, no distinguen un sonido de otro. Las agnosias verbales también se denominan agnosia verbal pura y se define como la incapacidad para comprender sonidos verbales. Las agnosias táctiles o somatosensoriales se pueden definir como la incapacidad para identificar objetos a través del tacto, a pesar de no presentar ninguna alteración de tipo sensorial. Dentro de ellas tenemos la asterognosia, que es la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto. Dichas cualidades pueden ser el peso, el tamaño, la forma, la densidad o la textura. La asterognosia se puede dividir en dos tipos, que son la asterognosia primaria y la asterognosia secundaria o asimbólica, siendo la asterognosia primaria la incapacidad para reconocer las características táctiles de un objeto, y la asterognosia secundaria o asimbólica, que es la verdadera asterognosia, donde el sujeto es incapaz de atribuir significado al objeto palpado mediante el tacto, a pesar de que no está alterada la capacidad sensitiva. Las agnosias olfatorias constan en la pérdida de la capacidad para percibir olores de manera parcial o prolongada. Dentro de ellas tenemos a la anosmia, que se trata de la disminución de la capacidad perceptiva de olores y también sabores. Esta se puede desarrollar a causa de diversos factores, tales como tumores en la base del lóbulo frontal, degeneración o lesión del nervio olfatorio, alergias, resfriados comunes, pólipos nasales, entre otros. También tenemos la hiposmia, que se trata de la pérdida parcial o de la capacidad perceptiva de olores y puede darse cuando hay rinitis o cuadros alérgicos. Seguidamente tenemos a la anosmia selectiva, que es cuando la pérdida del olfato se refiere a determinadas sustancias u olores. La hiperosmia, que consiste en la presencia de una exacerbada capacidad para la discriminación de diferentes olores. También tenemos a la parosmia, que consiste en la percepción errónea de olores.
y puede producirse cuando hay presencia de algunos tumores cerebrales. Por último, tenemos a la cacosmia, que es la sensación constante de mal olor, siendo habitual en algunos casos de rinitis y de sinusitis crónica.